Hola, hola, compañeros y compañeras de Derecho. Hola, el profesor Simón Peralta en Sástiga. Vamos a continuar con la segunda clase de lo que viene siendo el derecho civil y lo que viene siendo los sujetos del derecho. Ya para ahorita lo tenemos mentalizado, bien definido, bien ubicado dentro de lo que viene siendo nuestra mente. Sabemos que los sujetos del derecho a quienes se les aplica el derecho, quienes deben de cumplir las leyes, son solamente los seres humanos, usted y yo, la raza humana. Somos los individuos quienes debemos de observar, de cumplir y de llevar a cabo el cumplimiento de las leyes. Pero para el derecho, dado que en una ciudad tenemos empresas y tenemos personas físicas, tenemos equipos de fútbol y tenemos jugadores, entonces cuando hablamos de la persona individual, en lo individual hablamos de la persona física. Cuando hablamos de corporaciones, de empresas o de varias personas que conforman eso justamente una corporación, una empresa, entonces le llamamos persona moral. Y estamos viendo también para el derecho, ¿cómo podemos distinguir a una persona moral de otra persona moral? ¿Cómo podemos distinguir a Pedro de Joaquín? ¿Cómo podemos distinguir a Elvira de Elsa? ¿Cómo podemos distinguir a Bimbo de Twinkie Wonder, a Comercial Mexicana de Soriana? Bueno, porque ellos tienen un nombre, en el caso de la persona física, junto con el nombre de la persona física hablo, pueden tener un apodo y en algunos casos hasta un seudónimo. Porque además tienen un domicilio, tienen una capacidad, un estado civil, un estado político y un patrimonio. Ya en la clase anterior vimos que todas las personas físicas, usted y yo tenemos un nombre de pila y un nombre patronímico, conformado por el que libremente nuestros padres nos otorgan en base a las costumbres, en base a lo que usted quiera. Y el segundo, por parte de papá, su apellido, y por parte de mamá, también su apellido paterno. ¿Sí? Pero en México, además del nombre, y esto es raro que no haya, creo que la mayoría, todos, en alguna parte de nuestra vida, hemos llegado a tener un sobrenombre, un apodo, un alias, que muchas veces nuestros supuestamente amigos nos llegan a poner destacando una cualidad, una virtud o un defecto que tenemos las personas. Y así nos dicen el patotas, el manotas, el orejotas, el ojos, ¿sí? El pelo, y no sé cuántas cosas más. De igual manera, algunas personas, siendo muy típico entre periodistas, artistas y lo que vienen siendo escritores, ellos mismos se ponen un nombre falso y ahí se le llama el seudónimo. Bajo esa perspectiva, vamos a continuar. ¿Qué otros atributos o características distinguen a las personas físicas? Otro más es el domicilio. Y te reitero lo que pues tú y yo siempre vivimos cuando hacemos un trámite, hacemos alguna gestión. Llena este papelito, llena este formato, llena esta solicitud y lo típico, nombre, paterno, materno y nombres. Y lo que viene después, lo típico clásico, el domicilio. ¿Qué es el domicilio para persona física? Que va a ser muy diferente en la persona moral. El domicilio de persona física es el lugar donde habita, donde vive solo o vive con su familia, donde realiza o lleva a cabo su hacer diario, sus actividades diarias. Si duerme, come, descansa, etcétera. Ese es el domicilio de la persona física. El lugar donde habita, donde vive solo o bien con su familia, donde realiza la mayor parte de las actividades diarias, ¿sí? Personales. Es diciendo el domicilio de la persona física, donde vivimos, donde habitamos, donde realizamos nuestro hacer diario, nuestra actividad diaria. Bien sea solos o bien sea ya con nuestra familia, nuestra esposa, esposo, o bien siendo nuestros hijos. Ese viene siendo el domicilio de la persona física. Sin embargo, la persona física puede tener varios domicilios y esto no es ilegal. Está permitido siempre y cuando no sea para efectos delictivos y me explico de la siguiente manera. La persona física puede tener varios domicilios como son el domicilio legal, que por lo general no es el domicilio donde habita la persona, donde duerme, donde descansa junto con su familia o él vive o él descansa, sino que viene siendo el domicilio del abogado, del bufet, del despacho que lleva su asunto. Y que esto es válido precisamente para que ahí puedan recibirse las notificaciones y los acuerdos en donde se está litigando. Esto es muy común y es válido conversar. Porque se acostumbra, bueno, tú piensas que toda notificación trae sus consecuencias legales.
Y pues si doy mi domicilio legal con motivo de una demanda, con motivo de un juicio que está llevando a cabo, que estoy ventilando, que están ventilando en mi contra, puede ser que no esté yo presente o puede ser que esté alguien de familia y no sepa. Entonces lo dan por notificado y a veces tú lo vas a ver con el tiempo. Un día, 2 días son fundamentales que te puede dar. Un abogado puede torear al notificador. Puede ser un conocido y pues mira, no seas malo, échame la mano. Sí, o sea, yo me voy a dar por notificado, pero no seas mal onda. Estamos en viernes, estamos en jueves, por ejemplo. O el miércoles, mira, notifícame el lunes, ¿no? O sea, ya sabes, ahí me reporto con el Chesco. Es que si ahorita me das, me notifico, nada más tengo 9 días para contestar la demanda, o 9 días o X días para dar la prueba, y mira, no es que no quiera, es que ya donde yo fui me van a dar el documento, pero después de los 9 días, de los 8 días, y tú bien sabes que pues el plazo que tengo es un plazo, se fue determinante. Entonces, precisamente por eso, muchas veces cuando hay alguna situación de un juicio, es aconsejable que como domicilio no se dé el domicilio donde habita la persona, sino se dé el domicilio del bufet, del abogado, del despacho que esté llevando, para aquel que sabe cómo manejar las cosas, pues como se dice coloquialmente, podamos torear al notificador, pedirle de cuates que no notifique hoy, sino hasta mañana o pasado mañana, y así le ganamos 2 o 3 días más del tiempo para poder presentar el requerimiento que nos solicita la autoridad, en este caso el juez. Entonces, el domicilio legal puede ser el del abogado para que él sea el que reciba las notificaciones, los acuerdos y por tanto pueda torear, pueda pedirle al notificador pues que lo aguante un día, 2 días o que espere tantito, etcétera, etcétera. O sea, esto también es válido. También existe el domicilio fiscal, que es el de su contador para recibir los avisos o notificaciones del fisco o autoridades fiscales. Una cosa es el abogado en los juicios, otra cosa son los asuntos fiscales donde el SAT, Hacienda me requiere el pago y misma situación. A lo mejor el SAT me dice, tiene usted 3 días para pagar sus impuestos o lo que sea, y en caso de que no, procedemos al embargo inmediatamente. Mi esposo, mis hijos que no saben, llega el notificador del SAT y sabe que si aquí es mi papá o es mi esposo, etcétera. Ah, pues mire, reciban por favor de que se le vino a avisar que tiene 3 días para que pague y si no, se le va a embargar inmediatamente. Entonces, como puedes ver, el contador, pues en un momento determinado, caray, estamos a miércoles, estamos a martes, o bueno, a lunes, para el viernes hay que pagar. No, sabes que no seas mal onda. Ven, el miércoles me doy por notificado para que así se cruce sábado y domingo, y entonces sea hasta el próximo lunes cuando vengas a embargar. Pero ya para entonces, porque fin de semana, según mi cliente, ya iba a tener el dinero, etcétera, etcétera. Son, si tú quieres, algunas artimañas que con el tiempo pues tú vas a aprender, que son válidas, justamente previendo lo que viene hacia tu cliente y previendo lo que puede pasar en caso de que pues tú como abogado, quizás como contador, sepan cómo torear, cómo manejar al notificador. Aguántame tantito, espérame un rato, o espérame, ven mañana, ven pasado mañana, ahí estamos para el chesco, etcétera, etcétera, para que me des más tiempo, 2 o 3 días me des tiempo para yo poder preparar mis pruebas, poder llevar los documentos, el dinero ya lo tengo para tal fecha, etcétera, etcétera. Por eso muchos abogados tratan de relacionarse con toda la gente que está en un juzgado, con todos, ¿eh? Desde donde está la oficina de parte, donde te reciben el documento, hasta todo el personal que está ahí, pues siempre con una gran sonrisa. Hola Teresita, hola don Juanito, ¿cómo está usted? ¿Cómo amaneció? Etcétera, etcétera. Porque tarde o temprano, pues vamos a necesitar de alguno de ellos que, como decimos coloquialmente, nos eche la mano. Por eso no está de más que muchos abogados de repente, ay Teresita, mire, andaba en la calle y me acordé de usted, le traje este chocolatito. Obviamente, pues con eso, un regalito así, de poquito en poquito, pues te vas ganando a la persona, ¿no? Tratarlos bien, no tratar de enemistarlos, porque la gente de los juzgados son muy especiales, muy quisquillosos, muy, etcétera, ¿no? Entonces, ¿para qué nos metemos en problemas con ellos? Por eso siempre los abogados son muy dados a lo social. Hola, licenciado, ¿cómo se encuentra usted? Gusto en saludarlo, gusto en esto, en aquello, etcétera, ¿no?
Y saludas a todos los juzgados, al secretario, al notificador, al oficial de partes, a todos, a todos. No sabrás ni cuándo ni cómo, pues necesitarás de los servicios de ellos. Y pues con la sonrisa, el saludo siempre, el cómo está, ya me voy, licenciado, hasta luego. Si no, ahora que entre, vais a un juzgado, checa todos esos datos. Entonces, sabes que llegan, saludan a todos, se van, se despiden y se despiden de todos, las manos acá y mucho gusto, abogado, nos vemos, hasta luego, etcétera, etcétera. Precisamente para este tipo de estaciones que se llegan a presentar o llega a ver hacia futuro. Entonces tenemos el domicilio legal, el domicilio fiscal y tenemos también el domicilio convencional. El domicilio convencional es el que señala libremente para el cumplimiento de sus compromisos y obligaciones. Domicilio convencional, el que señala libremente para el cumplimiento de sus compromisos y de sus obligaciones. Perdón, se repitió. Puede ser muchas veces, compañeros, que en un contrato pues se establezca el domicilio del acreedor y el domicilio del deudor, del arrendador, del arrendatario, comprador, vendedor, depositante, depositario, comodante, comodatario, mutuante, mutuario, etcétera. Y puede ser que de común acuerdo establezcan que el domicilio pues sea el de la fábrica y no el de las oficinas centrales. Que muchas veces, dado que el negocio se celebró en Hidalgo y allá en Hidalgo tienes un domicilio de algún pariente, pues mejor establezcas ese domicilio, o tu abogado sea de ese lugar, pues mejor el de aquí, el de Hidalgo, y no el del Estado de México. Entonces puede ser que muchas veces te convenga a ti poner un domicilio por la distancia, por la comodidad o lo que tú quieras que ahí sea y no acá. Puede ser que a lo mejor tienes un asunto aquí en el Estado de México en lo que es Ecatepec, pero también tienes un negocio allá en Toluca y entonces previendo de que algún día pueda haber un conflicto con la empresa, decide con un acuerdo que mejor se lleve a cabo allá en lo que viene siendo Toluca y no aquí en los juzgados de Toluca y en los juzgados de Ecatepec o viceversa. Entonces, como un acuerdo con la contraparte, sabes que el domicilio para efectos de cualquier controversia futuro, pues el tuyo será el de Toluca y no el de Ecatepec, etcétera, etcétera. O en un contrato también, pues puedes convenir de que la persona que te prestó el dinero, pues a lo mejor ella está en la Ciudad de México, tú estás aquí en el Estado de México, y pues te dice él, y porque está necesitando el dinero, pues él te pone condiciones, ¿sabes qué? Pero en caso de que haya un conflicto, pues vamos a convenir de que el domicilio va a ser, el del juzgado va a ser el de aquí, el juzgado de aquí de la Ciudad de México y no el del Estado. Y que tú señalas como domicilio, pues el de tu suegro, el de tu papá que está aquí en la Ciudad de México y no el del Estado de México, estás tú. Entonces, son muchas causas o motivos por los cuales en un momento determinado no necesariamente podemos dar el domicilio donde habitamos, donde nos encontramos. Ahora, se entiende que estás actuando tú de buena fe. Se entiende que lo haces por cuestiones para facilitar, para, pues tú mismo inclusive ayudarte, que sea notificado el abogado, el contador y no un familiar tuyo que pues que no sabe y nos puede llevar al baile. Pensando que tiene servidumbre, pues que la muchacha o la persona que atiende la puerta pues no sepa y se da por notificada y pues ya nos amoló, ¿sí? Porque pues a lo mejor no sabe, la pusimos en alerta, si viene alguien, pues díganle que no, en fin, no sé. Entonces muchas veces lo mejor, pues sabes que doy el domicilio del despacho, el domicilio del contador, el domicilio X, y vuelvo a repetir, lo estamos haciendo de buena fe. No estamos actuando indebidamente, sino que lo hacemos por razones pues de tiempo, por razones de distancia, por razones que nos conviene, por X situaciones. Entonces es válido tener este tipo de características de contar con lo que viene siendo varios domicilios. Bueno, entonces todas las personas que deben tener lo que es un nombre y además un domicilio. Y reitero, típico, clásico, que esto nos lo piden en cualquier trámite, en cualquier solicitud que llevemos a cabo. Pero se requiere que las personas tengan capacidad. Pero se refiere a que sea de ejercicio, porque legalmente las personas tenemos dos capacidades. La capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La que se pide es la capacidad de ejercicio. ¿Qué es la capacidad de ejercicio? Es la aptitud que tiene la persona para valerse por sí misma, para adquirir por sí mismo derechos y obligaciones. Se requiere que la persona física
tenga capacidad, más que legal, capacidad de ejercicio. Y que capacidad de ejercicio, que la persona pueda valerse por sí misma. Que por sí misma pueda comprometerse a cumplir y también a llevar a cabo obligaciones y por tanto adquirir derechos, compañeros. ¿Sí? Eso es algo muy importante. Por eso, algo que nos piden también siempre y nunca falla es nuestra edad. Inmediatamente nuestra fecha de nacimiento para corroborar que realmente tenemos la edad que estamos manifestando. ¿Por qué hablamos de dos capacidades? Porque para el derecho también existe la capacidad de goce. ¿Qué la capacidad de goce? Es la aptitud que tienen las personas para ser titulares de derechos y obligaciones. Inclusive un menor puede tener capacidad de goce, puede ser titular de derechos y obligaciones. Inclusive se discute mucho en derecho el ser que apenas está dentro del vientre de mamá, que también puede ser sujeto de derechos y obligaciones, titular de derechos y obligaciones. Él como futuro o posible heredero, pues tiene esa aptitud de poder ser todavía titular de derechos y obligaciones, de que el padre lo pueda heredar, no obstante que no ha nacido, pero ya es viable o ya al menos está dentro de mamá, y médicamente o clínicamente, pues todo está bien. Pero para efectos legales lo que se pide es la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce la tenemos todos. Una persona discapacitada o capacidades diferentes, ejemplo, lo digo con mucho respeto, síndrome de Down, sabemos que él no puede valerse por sí mismo, pero esto no le impide a que él pueda ser titular de derechos y obligaciones, a que él pueda heredar. Incluso hay casos de que por su situación puede ser que el padre deje como único heredero universal justamente esa persona, precisamente por su incapacidad o su discapacidad, para que no quede desamparado. Entonces, como puedes ver, una es la capacidad de goce y otra es la capacidad de ejercicio. Para efectos de lo que estamos hablando de las personas físicas, lo que se requiere más que nada es la capacidad de ejercicio. Si vas a firmar contratos, si vas a comprometerte, si vas a asumir responsabilidades, pues aquí lo más importante es que tú por sí mismo puedas responder y puedas comprometerte. Que tú mismo tengas esa cualidad o esa capacidad. Por eso la capacidad de ejercicio es la aptitud que tiene la persona, la facultad que tiene la persona para valerse por sí misma, para adquirir derechos y para asumir, por tanto, obligaciones. Y esto es importante en lo que viene siendo las personas físicas. Por eso insisto. Algo que siempre nos van a pedir, aparte del nombre de nuestro domicilio, es nuestra edad. Y para que no haya ninguna duda, forma complemento fecha de nacimiento. Ya con la edad lo dije, pero aún así nos piden fecha de nacimiento. O fecha de nacimiento y aparte nos piden nuestra edad, compañeros. ¿Sí? Otro de los atributos de las personas físicas es el estado civil. ¿Qué es el estado civil? El estado civil es el estatus que guarda o tiene la persona dentro del núcleo familiar y su relación con los demás integrantes de la misma. De esta manera podemos hablar de soltero, casado, viudo, divorciado, niño, adolescente, joven, adulto, etcétera, etcétera. Y eso, como tú sabes, también es fundamental. Nos piden siempre estado civil, soltero, casado, viudo, etcétera, ¿sí? ¿Por qué? Porque también esto es lo que nos determina, lo que nos identifica jurídicamente hablando, ¿sí? De tal manera que entonces el estado civil es el estatus o estado que yo tengo o mantengo dentro de mi núcleo familiar y el vínculo que tengo con las demás personas que integran esa familia o que son parte de esa familia, compañeros. Y este estado civil, como tú bien sabes, se comprueba, se edita a través de las diversas actas que emite el registro civil. Tan pronto nos registran, pues el acta de nacimiento. Tan pronto nos casamos, pues el acta de matrimonio. Tan pronto nos separamos o pues el acta de divorcio. Porque legalmente, mientras nosotros no seamos registrados, pues para la ley no existimos. Digo, tal vez físicamente sí existimos, pero para la ley no existes. Bueno, tienes acta de nacimiento, ¿cómo acreditas tu existencia? ¿Cómo acreditas que tú eres fulano de tal? Porque si usted no procede a su divorcio, pues difícilmente la ley te tendrá por casado. Así tengas 3, 5 años que no vives con tu esposa,
o con tu esposo, pues legalmente tú sigues siendo una persona casada, porque jamás emitió o se divorció o jamás pidió la nulidad, o más bien el divorcio la separación de su pareja, de su matrimonio. Igual, si la persona llega a fallecer, inmediatamente pues el acta de defunción y con ello acreditar que la persona, el ser querido, pues dejó de existir y eso se constata o se hace acreditar a través del acta de defunción, ¿sí? Y eso permite detener, por tanto, nuestro estado civil que guardamos dentro de la familia. Somos solteros, somos casados, etcétera. Somos padres, somos hijos, somos nietos, somos esto, somos adultos, somos jóvenes, etcétera. Cabe decir que las personas que se divorcian legalmente, o sea, con un acta de divorcio, pueden ellos asumir el papel estado civil como solteros o como divorciados. Es decir, una persona que legalmente tiene su acta de divorcio, que legalmente fue dado, pues puede ostentarse como soltero y no está incumpliendo, no está actuando indebidamente y legalmente. Porque no tiene unión con una persona, legalmente está separado, por tanto puede él ostentarse como soltero nuevamente o bien ostentarse como divorciado. De igual manera, una persona cuyo cónyuge fallece, cuyo cónyuge ya no existe y tiene ya el acta de defunción, misma situación. Dado que tiene el acta de defunción que acredita que su cónyuge ha fallecido, él puede ostentarse nuevamente como soltero, o si él lo quiera, pues puede ostentarse como como persona cuyo cónyuge ha fallecido, pero no hay tampoco hay ningún tipo de problemas, ¿eh? En fin, estado civil, por tanto, es el estatus o el estado que guarda la persona dentro del núcleo familiar y su vínculo o relación que guarda con los demás integrantes de la misma. De esa manera hablamos de soltero, casado, viudo, divorciado, niño, adolescente, joven, adulto, y ahí toda la serie de parentescos se van a dar, fundamentales también, tío, sobrino, nieto, bisnieto, padre, abuelo, etcétera, etcétera. Fundamental también en lo que viene siendo la distinción de las personas físicas y poderlas legalmente diferenciarlas o legalmente tratarlas o conocerlas. Junto al Estado civil tenemos lo que viene siendo el Estado político. El Estado político es el estatus o el estado que tiene la persona dentro de la sociedad o población y la relación que guarda la persona con los demás integrantes de la sociedad dentro de un estado o país, compañeros. Estado político es que nos va, por tanto, a determinar no la relación dentro del conflicto, no es estado civil, sino dentro de la sociedad. ¿Cuál es el estatus que guardamos con los demás integrantes de la sociedad o de la población? Y de esta manera poder determinar cuál es nuestra situación con los demás integrantes. Siendo mexicano, pues yo también soy mexicano. Siendo la mayoría de la sociedad de otro país, pues en consecuencia mi condición es extranjero. Por eso tampoco no nos extrañe que en todas las solicitudes y trámites, algo que también nos preguntan siempre, es nuestra nacionalidad. Somos mexicanos y cabe decir que somos extranjeros, ¿con qué documento acreditamos nuestra estancia en el país? ¿O bajo qué papeles nos encontramos dentro de México? También es típico, también es clásico. La nacionalidad que tenemos, mexicanos, etc. El estado político es el estatus que tiene la persona dentro de la sociedad o población y la relación que guarda la persona con los demás integrantes de la sociedad dentro de un estado o dentro de lo que viene siendo un. De esta manera hablamos de nacionales o mexicanos y con motivo de ello de ciudadanos y de no ciudadanos. De esta manera hablamos de mexicanos y de extranjeros. Si eres de este país, estando en México, pues por tanto eres mexicano. Pero si tú estás en este país y no eres de este país, entonces eres por tanto un extranjero. Y dentro de los mexicanos hablamos de los ciudadanos y de los no ciudadanos. Aunque todos los ciudadanos son mexicanos, no todos los mexicanos son ciudadanos. Parece un juego de palabras, pero no es un juego de palabras, reitero una más. Aunque todos los ciudadanos
son mexicanos, no todos los mexicanos son ciudadanos. ¿Por qué? Usted bien sabe que para ser ciudadano se requiere tener la mayoría de edad, en este caso 18 años. Y aunque soy mexicano, aunque Pablito, aunque Carmelita son niños y son mexicanos, pues aún no son ciudadanos. Son mexicanos, sí, pero no son ciudadanos. ¿Por qué no son ciudadanos? Porque aún no llegan ni cumplen la edad los 18 años. ¿Y qué implica ser ciudadano? Pues que tienes derechos, entre otros los derechos políticos, como son votar y ser votado. Un menor de edad, aunque tiene la calidad de mexicano y tiene 17 años, no puede ser candidato a diputado, a senador, a gobernador, a presidente, porque aún no cumple la mayoría de edad. ¿Eres mexicano? Sí. Pero para que seas ciudadano y tengas tus derechos como tales, participar en las elecciones, en manifestaciones, etcétera, se requiere, por tanto, que tengas la mayoría de edad. Por eso tenemos muchos mexicanos, menores de edad, discapacitados o personas con edades diferentes que, aunque son mexicanos, no tienen todavía lo que viene siendo esta cualidad y, en consecuencia, carecen de lo que viene siendo la ciudadanía. Los extranjeros, por razones obvias, aunque son mayores de edad, aunque pueden valerse por sí mismos, pues no tienen el rango de ciudadanos mexicanos y no pueden, por tanto, participar en elecciones, en votaciones, ni mucho menos participar en manifestaciones. Entonces, el estado político, por tanto, nos permite determinar justamente la relación que guardamos usted y yo dentro de la ciudad, no dentro del núcleo familiar, sino dentro de la ciudad con los demás integrantes de esa comunidad, de esa sociedad. Si estamos en México, pues en consecuencia, pues somos mexicanos si es que así se acredita. Pero si vengo de otro país, pues en consecuencia no soy mexicano, soy extranjero. Y siendo mayor de edad, soy ciudadano mexicano. Y siendo menor de edad, soy mexicano, pero no soy ciudadano. Y siendo extranjero, aún con mayoría de edad, pues soy extranjero, pero no soy ciudadano mexicano, porque aunque tengo la mayoría de edad, no tengo la nacionalidad mexicana. ¿Sí? Entonces, de esta manera, hablamos de lo que viene siendo nacionales o mexicanos. Y con motivo de dentro de los mexicanos hablamos de ciudadanos y de no ciudadanos. Por eso, insisto, también es típico, clásico en las solicitudes y trámites nuestra nacionalidad. Incluso en caso de que digamos que somos extranjeros, nos hacen una pregunta complementaria, documento con el cual acreditamos nuestra estancia en el país o número de pasaporte. Y con eso pues ya queda claro que somos de otro país y que por tanto tenemos nuestra estancia o estadía legal en nuestro país con X calidad o con X documento. En derecho internacional o derecho internacional privado, ya hablarás de todas las calidades o cualidades que puede internarse un extranjero en nuestro país. Y el trámite que debes de hacer como futuro abogado ante gobernación para que este extranjero pueda estar legalmente en nuestro país. Digo, así como nosotros queremos ir a Estados Unidos, hay mucha gente que quiere venir del extranjero hacia México. Y para poder hacer esto y permanecer en nuestro país por algún tiempo, no sé, 15, 30, quizás más de un mes en nuestro país, pues hay que acreditar su estancia a través de trámites ante la Secretaría de Gobernación. ¿Sí? Bueno, de esta manera, reitero, hablamos de mexicanos y hablamos, por tanto, de extranjeros. Ya en cuanto a todo esto, pues ya en derecho internacional y en derecho teoría del Estado, cuando hables de los agentes de la población, vas a ver que en México pues tenemos 4 diferentes tipos de mexicanos por nacimiento. Están los mexicanos por nacimiento, los mexicanos por naturalización. Los mexicanos por nacimiento son 4 tipos, los mexicanos por naturalización son los extranjeros que, siendo extranjeros a otro país, pues quieren adoptar la nacionalidad mexicana renunciando a su nacionalidad de origen. Un primer caso. Un segundo caso, cuando extranjeros se casan con mexicanos. Pero siempre y cuando la ley establece, si un extranjero se casa con un mexicano, en automático obtiene la nacionalidad mexicana. Pero dice la ley, pone un candado, siempre y cuando una vez casados, establezcan su domicilio conyugal en México. Es decir, si el extranjero vino a nuestro país a casarse con una mexicana
y con esto pues satisfacer a su hoy esposa de que quiere estar con sus padres, de que la quieren ver salir de blanco, etcétera, etcétera, y se regresan al país del que es Europa, por decir, bueno, cualquier parte de Europa, no sé, Bélgica, Francia, Italia, etcétera, pues él sigue siendo extranjero para México y ella sigue siendo mexicana. Porque su domicilio conyugal no está en nuestro país, sino que está en el extranjero. Entonces, por tanto, cada uno sigue conservando su nacionalidad. Pero si ellos deciden establecer su domicilio conyugal en nuestro país, entonces él o ella extranjero o extranjera, en automático obtiene la nacionalidad mexicana. Aunque esto lo vamos a ver con calma en Derecho Internacional Privado, de igual manera, son mexicanos por nacimiento, te habla de 4 tipos. Los que nacen en México y son de padres mexicanos, o sea, sencillito, o sea, aquí no hay ningún problema, aunque parece una redundancia, pues ya te digo porque no está por demás precisarlo. Son mexicanos por nacimiento los que nacen en México y sus padres son mexicanos. Esos son los 100% mexicanos. Segundo caso, también son mexicanos por nacimiento los que nacen en México, aunque sus padres sean extranjeros. ¿Eh? Puede ser que el niño nació en México, pero sus padres son extranjeros. Pues para efectos de la ley, ese niño, aunque sus padres sean chinos, japoneses, europeos, por el hecho de haber nacido en México, ese niño es mexicano. Tercer caso, los que nacen en el extranjero, siempre y cuando sus padres sean mexicanos. Ahora es al revés. Pero si unos mexicanos se van a Europa y por allá la mexicana se pone mal y nace el niño, para nuestra ley ese niño es mexicano. No importa que haya nacido en Europa, que haya nacido en África, haya nacido en Asia, simplemente los padres, mamá y papá son mexicanos, por tanto ese niño también es mexicano. No importa dónde haya nacido. Es decir, nuestra ley maneja los dos. Si nace en México, aunque los padres sean extranjeros, ese niño es mexicano. Pero si nace en extranjero y los padres son mexicanos, no importa dónde haya nacido, ese niño es mexicano. Y el cuarto, o quizás extremo caso, es cuando son mexicanos, si el niño nace a bordo de un avión mexicano o a bordo de una embarcación mexicana, sin importar la nacionalidad de los padres. También es mexicano el niño que nace a bordo de una aeronave mexicana o a bordo de una embarcación mexicana, aunque sus padres sean extranjeros. Vamos a pensar que de regreso a España, Venancio y Pilarica, para regresar nada más hay vuelos de Mexicana de Aviación o Aeroméxico. Entonces toman el vuelo que los lleva a España, que es una aeronave mexicana. Y a mitad de Océano Atlántico, donde pues ahí es tierra de nadie, cielo de nadie, atmósfera de nadie, pues la señora se pone mal, Pilarica se pone mal. Y en pleno vuelo, o a mitad de Océano Atlántico, embarcación mexicana, nace el niño. Pues por haber nacido ese niño en el vuelo de una aeronave mexicana, en el viaje de una embarcación mexicana, ese niño es mexicano. No me importa que tus papás sean españoles, sean italianos. Exagerando. Al momento de aterrizar el avión, no estando todavía, todavía no bajando los pasajeros, nace el niño, pues ese niño es mexicano. Claro, los padres ya estando en España o en Italia también lo consideran como español o como italiano, tendrá doble nacionalidad. Y hay países que te manejan la doble, la triple nacionalidad, se permite todo eso. En fin, todo esto viene siendo lo que es el Estado político. Insisto y vuelvo a repetir una vez más, por eso siempre nos piden nuestra nacionalidad. En caso de ser extranjero, nos piden además que acreditemos con qué documento o qué permiso está nuestra estadía o nuestra estancia en este país, en este caso, México. Otro atributo importante de que legalmente distingue a las personas es el patrimonio. Que usted y yo lo hemos visualizado en esta solicitud de trámites cuando nos preguntan si vivimos en casa propia, si tenemos coche, que a cuánto asciende la renta, cuántos son nuestros ingresos mensuales, somos el único que forma parte o algún otro familiar aporta dinero al gasto familiar, si tenemos deudas, a cuánto ascienden nuestras deudas, si la casa en la que vivimos es propia
es rentada, cuánto asciende la renta de todo esto, si hemos sido alguna vez embargados, todo esto, porque todo esto les permite a las gentes saber cuál es nuestro patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? Es el conjunto de bienes y derechos, así como deudas y obligaciones que tienen las personas cuantificables en dinero. El patrimonio, por tanto, se constituye por lo positivo y por lo negativo. Si por lo positivo son los bienes y derechos, la casa, el coche y todo lo que tengo, fincas y terrenos. Pero el patrimonio también se constituye, pues, mis deudas, el pago de la renta, el pago de la luz, de los servicios, de la colegiatura, etcétera. Todo ello constituye también mi patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? El conjunto de bienes y derechos, así como de deudas y obligaciones que tienen las personas y que son cuantificables en dinero, compañeros. De esta manera tengo un terreno, tengo un departamento, pues es cuantificable en dinero. Debo la luz, debo el agua, debo el predial, pues también son cuantificables en dinero, tanto de predial, tanto de agua, tanto de todos los servicios. De tal manera que el patrimonio se integra o se constituye por dos elementos. El elemento activo que vienen siendo los bienes y los derechos, las propiedades, compañeros, las inversiones, el dinero, etcétera, que viene siendo el elemento activo. Pero como hemos visto, el patrimonio no nada más tiene lo positivo, lo, lo propio que son los bienes y los derechos, sino que el patrimonio también tiene un elemento negativo, que viene siendo las deudas y obligaciones. Así como tengo mi coche, mi casa, mi departamento, mi laptop, mi computadora, lo que usted quiera, pues también tengo mis deudas, el pago de la renta, de la luz, del agua, del internet y no sé cuántas más deudas y obligaciones tengo. De tal suerte que esta relación entre el activo y el pasivo nos va a permitir conocer el estado patrimonial de la persona, su solvencia económica o superávit financiero, o bien su insolvencia económica o su déficit financiero. De esta manera, la relación que existe entre el activo y el pasivo, entre los bienes y los derechos y las deudas y las obligaciones, son las que van a permitir conocer el estado patrimonial, la situación financiera de la persona. Por ejemplo, el estado patrimonial se refiere a la persona física y la situación financiera se refiere a la persona moral. La relación entre activo y pasivo, además de poder determinar cuál es nuestro estado financiero, estado patrimonial, nos va a permitir saber nuestra solvencia económica, nuestro superávit financiero, o bien poder precisar nuestra insolvencia económica, nuestro déficit financiero, compañeros. ¿Sí? ¿Qué es la solvencia económica o el superávit financiero? La solvencia económica o superávit financiero se presenta cuando el activo, los bienes y derechos, es superior al pasivo, deudas o obligaciones. De tal manera que la persona tiene la capacidad para pagar sus deudas, sus compromisos y sus obligaciones. ¿Sí? La relación entre el activo y el pasivo me va a permitir saber cuál es mi estado patrimonial, si soy solvente o insolvente económico. Si yo tengo más activo y menos pasivo, es obvio que tengo solvencia económica. Digamos de esta manera. Si yo tengo 1,000,000 de pesos entre bienes y derechos, entre propiedades y todo lo que usted quiera, inversiones, ahorros, que es mi activo, y de deudas, no sé, mis compromisos, predial, servicios, etcétera, son, vamos a ponerle 100,000 pesos. Es obvio que con 1,000,000 de pesos fácilmente puedo cubrir yo los 100,000 pesos. En consecuencia, tengo solvencia económica. Es decir, tengo la capacidad de poder pagar mis deudas y mis obligaciones. Tengo, por tanto, lo que viene siendo un superávit financiero. Es decir, tengo ganancias, tengo utilidades. Con esas ganancias y con esas utilidades puedo solventar mis deudas y mis obligaciones. ¿Sí? Pero, aquí viene cuando el pasivo, mis deudas y obligaciones, son superiores a mi activo,
entonces la persona no tiene capacidad para cumplir sus deudas y obligaciones, es decir, tiene insolvencia económica y en consecuencia tiene pérdidas, tiene déficit financiero. Digamos de otra manera, yo de deudas y obligaciones tengo 1,000,000 de pesos y de bienes y derechos tengo 300,000 pesos. Eso es que con 300,000 pesos yo no puedo cubrir el 1,000,000 de pesos que tengo de deudas. Presento pérdidas, presento un déficit financiero. Estoy trabajando con números rojos, de alerta, de peligro, de riesgo. En consecuencia, presento un déficit financiero. Y en consecuencia, pues hablando de empresas que hablamos en ese momento oportuno, corro el riesgo de cerrar la empresa, de quebrar la empresa y por tanto de quedarme absolutamente sin nada. La insolvencia económica o déficit financiero se presenta cuando el pasivo, las deudas y obligaciones, es decir, 1,000,000 de pesos, son superiores al activo, bienes y derechos, propiedades, ahorros, inversiones, que son 200,000 pesos. De tal manera que con 200,000 pesos, difícilmente yo voy a poder cubrir o saldar mi cuenta de 1,000,000 de pesos. Y cuando esto se presenta, la persona, por tanto, no tiene la capacidad para cubrir sus deudas y obligaciones y es insolvente, no tiene solvencia económica. Y al ser insolvente económico, pues por tanto, tengo un déficit financiero, tengo un déficit patrimonial, tengo pérdidas, no tengo utilidades, no tengo ganancias. Lo que significa a nivel empresarial es que entonces mi empresa se va a la quiebra, se va al cierre, al acabose, a la extinción de lo que viene siendo mi empresa. De esta manera, como puedes ver, insisto, cuando hacemos cualquier trámite, cualquier cosa, preguntas típicas, preguntas clásicas, la casa donde usted vive, ¿es propia o rentada? Si es rentada, ¿a cuánto asciende mensualmente su pago? Siendo propia, o vive, donde vive usted, vive solo, con su familia, con sus padres. ¿Quiénes dependen económicamente de usted o cuántas personas dependen económicamente de usted? ¿Sí? ¿A cuánto ascienden sus ingresos mensuales? ¿A cuánto es su gasto familiar? ¿En cuánto está evaluada su casa en caso de que respondamos al departamento? ¿Su coche cuánto valor tiene? Si ha contraído alguna deuda, alguna hipoteca, alguna prenda, con qué institución financiera la tiene, a la fecha, cuánto dinero debe, ¿sí? ¿Qué otro integrante de la familia aporta al gasto familiar o usted es el único que aporta ese dinero? Y entre otras muchas cosas, pues también nos piden en los antecedentes laborales, independiente de la empresa, del año, de cuándo a cuándo trabajamos, el puesto, el cargo, cuál fue nuestro sueldo inicial y cuál fue nuestro sueldo final. De todos los trabajos que tuvimos también, sueldo inicial y sueldo final. Inclusive por qué salió ese trabajo e inclusive en algunos casos, no en todos, pero si van a preguntarnos, si fuimos liquidados o si nos dieron alguna, un finiquito o alguna cosa por el estilo, si tenemos seguro social. Todos esos datos que nos piden van con la intención de determinar cuál es nuestra situación económica, nuestro estado financiero. Si somos solventes o insolventes, y en cuestiones de banco, pues es cuando son más quisquillosos, cuando vamos a pedir un empleo, una institución financiera, una empresa bursátil, etcétera, etcétera. Bueno, pues con esto, jóvenes, terminamos nuestra segunda clase de Derecho Civil. Seguimos avanzando con esto. Nos vemos en un ratito en Zoom para ver lo de las tareas, aclaraciones, dudas. Y ahí le dejamos dentro de 8 días y al ratito nos vemos en cuestión de segundos en Zoom.